yo creo que lo interesante aquí es más explicar el proceso, ¿no? El proceso de obra, el qué me preocupa o por qué hago esto, más que el presentar una determinada obra, ¿no? Bueno, en esta explicación del proceso, de lo que a mí me preocupa a la hora de proyectar, que creo que puede ser lo que más puede interesar dentro de lo que es el ámbito de una escuela, ¿no? El ámbito docente, este tipo de exposición más didáctica, lo que me preocupa, ¿no? Bueno, hay como 4 aspectos, ¿no?, que de alguna manera condicionan nuestra vida, nuestra actividad profesional. Uno es el cliente, porque sin cliente no hay encargo, evidentemente, un bien escaso. Y otra es la idea, ¿no? Este es un bien más patrimonial, ¿no?, que evidentemente sin idea no hay proyecto. El encargante o promotor no supone necesariamente el usuario. Esto es un tema muy importante que hace que determinados proyectos no lleguen muchas veces a buen puerto. Y el encargo necesariamente directamente no implica el proyecto. El usuario, evidentemente, por la dimensión social de nuestra actividad, siempre al final deviene en un programa. Luego el cliente para el arquitecto, por lo menos para mí, siempre va a ser el usuario. El proyecto de arquitectura se convierte para mí en un proceso de materialización de la idea. Y en este proyecto que vamos a ver, en la Escuela Universidad de Magisterio, el promotor da la idea, porque la idea muchas veces no es patrimonio del arquitecto, sino que la idea suele estar ahí. El arquitecto trabaja la idea. Yo creo que esa es la especificidad del arquitecto. Más que encontrar la idea, es trabajarla. La idea del promotor, el promotor es el Arzobispado de Granada. El Arzobispo de Granada tuvo una reunión conmigo y me comentó que él quería una atmósfera familiar para el edificio. Él no estaba un poco cansado de inaugurar aularios. Él entendía el aulario como lo que es realmente, es un conjunto de espacios con una definición que está implementada fundamentalmente, está por el uso fundamentalmente, ¿no? Y entonces, bueno, al final la conformación espacial de un aulario pues es la típica caja, ¿no?, más o menos proporcionada, la altura, está todo muy regulado, y ahora más por la normativa del espacio europeo y por la nueva normativa que está implementada, ¿no?, de Bolonia, ¿no? Y entonces, bueno, el tema es que él, dejado aparte de lo que supone todo el tema de medida, ¿no?, todo el tema de programa, él quería pues dotar a ese edificio pues de ese ambiente familiar. Hablaba de una gran casa, ¿no? Entonces, realmente, en términos de idea, la idea estaba relacionada, vinculada directamente con la materialidad o aspectos que iba a tener eso. Entonces, la materialidad, bueno, es un concepto quizás algo ambiguo, pero yo en aquel momento, en aquella conversación, digo, bueno, realmente la atmósfera se puede controlar, es un tema de proporción y de incidencia de la luz en un plano, en un material concreto. En este caso, pues, entre otras cosas, porque también estaba trabajando en otro proyecto con la cerámica, etcétera, surgió el tema de la cerámica, ¿no? También es un material muy vinculado a lo que es la arquitectura tradicional granadina, ¿no? Y entonces, bueno, el tratar la incidencia de la luz mediante patios, y cómo eso de alguna manera podía teñir, podía dar cualificación material a ese material que podía ser la cerámica. De ahí surgió la idea, y el material sería el programa. ¿Cómo hacer eso? Mediante un programa muy exacto
muy medido, muy estructurado, que es como cualquier programa docente, ¿no? El programa del edificio se ve sobre todo en planta, ¿no? Y va condicionado por una serie de aulas, son aulas menores y otras aulas en anfiteatro. En torno se estructuraban como son dos crujías de anchura variable, estructuradas en torno a un patio. Este patio no está planteado como un patio conventual, en el sentido de que hay dependencias que toman luz directa y vista directamente de él, sino que se configura como un elemento más independiente, ¿no? Como el resto de los elementos que conforman la aula. De tal manera que esta idea de casa, ¿no?, que es un conjunto de elementos autosuficientes con un cierto grado de independencia. Esto me acordaba yo de un libro que leí en tiempos de estudiante que se llamaba La casa, forma y diseño. En la casa, forma y diseño había tres órdenes: el orden de las habitaciones, el orden de las máquinas y el orden de los sueños. Pues este sería el orden más modulado de las habitaciones. Entonces, el patio se consideraba una habitación más, tenía una entidad espacial. Bueno, había luego un aspecto, ¿no?, de esa proyección de lo que podía ser el edificio, la fisonomía del edificio, esa fisonomía más agradable, más agradecida, donde la piel, la materialidad de la cerámica, toda la expresividad, pues tuviera un papel de fundamento, ¿no?, en lo que es la génesis del proyecto. Entonces se utilizó esta envolvente, que es una envolvente cerámica. Se estudió en el estudio con Cumella una pieza que funciona bastante bien. Bueno, funciona bastante bien, y funciona bastante bien, pienso yo, en escala con respecto a lo que es el edificio, ¿no? No es fácil escalar una pieza de estas proporciones para un edificio de este desarrollo. Este voladizo que conformaba la aula de anfiteatro dotaba al edificio de una escala apretada en una fachada de un desarrollo importante, aproximadamente 100 metros, 90 y tanto, hacia una avenida que también desde la cual se podía establecer una perspectiva. Realmente el edificio desde la autovía daba muestra clara de su condición. O sea, no parece realmente lo que es, pero tiene una escala como mucho más amable, ¿no? El vuelo intentaba asemejar al alero de una gran casa, ¿no? En el interior, esa escala apretada, pretendida, se desdobla y aparece inevitablemente lo que es el aulario, ¿no? O sea, las piezas, los elementos, como he dicho antes, más individualizados, donde se alojan pues aulas que van en torno a parece que son 45 alumnos, que es lo que la medida de Bolonia, desde 45 a 90, subdivisibles, ¿no? En la planta baja, ese patio se convierte en ese orden que plantaba antes de los sueños, ¿no?, que relataba el libro este que contaba anteriormente, ¿no? Es el espacio plural, el espacio o el espacio crisol, donde se funden todos el sitio común del edificio. Es decir, sería como lo que en una casa supone el estar, ¿no?, donde cohabitan varios usos, como puede ser el de cafetería, biblioteca, incluso el deportivo, con una transparencia.
Aquí hay un dintel de 2,20 metros. Se observa solamente desde esta planta, desde las plantas, las vistas tangenciales desde las plantas altas no llegan, digamos, a divisar, ¿no?, la actividad, sino que es una actividad que se ofrece en ese plano únicamente y que además hace que el edificio se ofrezca también desde el exterior, es decir, que ya desde la entrada, desde el atrio de entrada, que es este porche, ya de alguna manera se ve la especificidad del edificio, todos los usos que pueden aglutinar. La sección polideportivo, que es la crujía esta que hemos visto doble en el fondo, una sección con una dependencia estructural importante, en lo que a línea de lo que es el aula anfiteatro, pues se sitúa el salón de actos con una apertura de puerta en guillotina hacia lo que es el polideportivo para crear un aforo aproximadamente llegar al número de alumnos que tiene la escuela, aproximadamente 1200. Ahora mismo, esto es una fotografía del otro día, ahora mismo estamos en el nivel de obra que se puede ver. Como veis, hay una intencionalidad de crear una línea que se puede entender como de alero, de gran alero, que subraya la linealidad del bulevar, ¿no?, y al mismo tiempo confiere al edificio esa escala doméstica que está en la génesis un poco del proyecto. Ya veis, aquí hay un tema curioso, la cerámica evidentemente es de extrusión, es una pieza que como tiene una baja cocción, no hay dos piezas iguales, ¿no? Entonces plantea deja entrever pues esa dimensión artesanal, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, para la cerámica, ¿no?, y para un material, ¿no?, como la cerámica. Sin embargo, la precisión de la obra, ya que no se puede conferir a este elemento, que es un elemento que incluso plantea alabeos importantes, y eso hace que cuando le da la luz se enriquezca, ¿no?, se humanice, pues la perfección de la obra se consigue a base de empaquetar estos elementos con una plancha de panel sangüí de aluminio, o sea que le da una precisión total, ¿no? O sea, la obra tiene un rigor importante, pero planteado desde la utilización de un material de origen muy, muy artesanal. En el lado opuesto, en el lado norte, es donde se sitúa el polideportivo, y ahora mismo, bueno, toda este conjunto de hierro y tal, esa dependencia estructural tan enorme, se suaviza enormemente con la envolvente. Este proyecto no es un proyecto de alarde estructural, es un proyecto de alarde material. O sea, todo esto, si veis las sucesivas fases, bueno, aquí sí la estructura sí se deja, evidentemente, en el polideportivo. Ya veis, aquí tenemos un parque, el edificio, o sea, este espacio toma luz de sur, pero esta luz va a estar tratada con unos árboles que se van a situar aquí, es una parte de los dos sótanos que no se excava para resguardar esta fachada y se permeabiliza mediante un cierre de vidrio opal a lo que es el parque este, que recibirá una luz norte suficiente. En las aulas, ahí toda esta estructura se ha procurado evitar triangulaciones para que la misma estructura al final confiera de seguridad a la fachada. Configura una fachada que desde el interior quedará vista, toda esta estructura quedará vista, y al exterior pues protegerá la lámina de vidrio. Y ahora mismo este es el momento de la obra, como he dicho antes. Aquí ya veis cómo se está produciendo, bueno, se está procediendo a cubrir la parte inclinada, y bueno, yo creo que cuando todo esto, bueno,
un plano vegetal inclinado, que va a producir un encuentro amable con el bulevar, pues la obra irá ganando y abundando en este concepto de la materialidad, unido al concepto de edificio más amable, más el concepto este de edificio más familiar o más doméstico. Bueno, voy a explicar ahora un proyecto que se ha terminado recientemente, que es el Ayuntamiento de Archidona. Es un edificio cultural y un ayuntamiento. Este es un proyecto que, bueno, es un encargo muy antiguo. Estuvo en el estudio coleteando 10 años, hasta que al final un alcalde decidió poner allí la sede del ayuntamiento, que es verdaderamente lo que debía haberse hecho desde el principio, ¿no? Porque es un edificio bastante confuso, tiene parte de rehabilitación y parte de obra nueva, muy dispar en medida y también adecuado para un uso poco claro, como puede ser el de lo que puede ser un uso político unido a un uso administrativo, que es lo que da un ayuntamiento. Bueno, aquí hago una serie de cuestiones que me preocupan, ¿no? El proyecto de arquitectura lo veo como el proceso de construcción de una idea, y la obra de arquitectura para mí es la materialización de una idea asistida por un proceso coherente de proyecto. Se puede hablar, ¿no?, de construcción de proyectos paralelo a lo que es la construcción de obras. Los materiales, los elementos con los que se construye la idea, también son los elementos con los que se construye la materia. La construcción de proyectos puede ir paralela a la construcción de la materia o la obra de arquitectura. En Archidona esto es importante, porque al igual que en el proyecto anterior, la idea estaba ahí, la idea la proporciona el lugar, o la percepción del lugar, el lugar lejano, lugar como enclave paisajístico, y el lugar urbano, el lugar más cercano donde se instala la obra. Esto tiene una doble lectura también, una lectura quizás más intensa por el uso del que se trata. El ayuntamiento también es la casa del pueblo, la casa donde está la representación, y tiene que ser un edificio muy, muy urbano, entendido por urbano, un edificio muy permeable con el plano de la ciudad. Bueno, como veis, esto es la plaza de Ochavada de Archidona. La plaza Ochavada de Archidona, lejos de ser como dicen, ¿no?, bueno, es como relatan las enciclopedias, ¿no?, es un espacio urbano o urbanístico barroco, ¿no?, de andaluz. Yo creo que también tiene una entidad edilicia. A mí lo que más me interesa quizás de la plaza Ochavada, aparte de que efectivamente organiza un espacio de entidad, un espacio además agradecido dentro de una estructura bastante densa, que funciona muy bien, por cierto, ¿no? Pero me interesa sobre todo el edificio que rodea ese perímetro, ¿no? La capacidad de esta crujía de contener ciudad en una operación de cirugía, ¿no? Una operación impuesta, cómo contiene ciudad, cómo libera plano. O sea, me gusta verla como una medida, con un cierto grosor, ¿sí? Entonces, el material para elaborar la idea fue la ochava, por lo menos en la percepción esa cercana, en la percepción de edificio sumergido en la trama urbana. El edificio que yo me encuentro es este, que, bueno, es un edificio bastante confuso por agregaciones que se fueron sucediendo a lo largo de su historia y tal. Esta sería ya irreconocible en el momento de proyecto, la ochava, bueno, sería dos ochavas y media, ¿no? Pero sería la crujía, ¿no?, que genera
esas 2,5 octavas, y después toda esta sería una parte agregada, bueno, y un edificio muy confuso que hasta la intervención fue un colegio menor, o sea, un internado y un colegio al mismo tiempo, ¿no?, de enseñanza media. El fondo de la ochava, o el fondo de esa crujía, esa parte dimensional solamente era legible en las puertas, ¿no? Pero la posición del edificio a media ladera daba la posibilidad de que esa lectura se pudiera completar, se pudiera visualizar. A mí me interesaba mucho que eso se quedara de una manera explícita, ¿no?, porque además históricamente fue así, o fundacionalmente fue así. Entonces, bueno, este es el edificio que mediante agregaciones, luego una operación como de maquillaje, ¿no?, de intentar, bueno, dar unidad en fin, yo creo que torpemente, aparte que, bueno, dibujaba mucho la escala. Aquí hay una escala mucho más doméstica que en la plaza, ¿no? La planta del edificio, ¿eh?, planta baja, como veis, era una amalgama de cosas, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo se dibujaba claramente la ochava? Aquí ya por la incorporación de esta escalera hubo, bueno, se suprimió parte del muro, pero veis la voluntad, ¿no?, de generar esa crujía que prevalecía a lo largo, a pesar de todo eso, de esas operaciones, ¿no? Esta sería la sección, cómo llegó, y bueno, efectivamente la primera acción de proyecto fue devolver, o sea, realmente la acción de proyecto sobre el edificio histórico yo la tenía muy clara, ¿sí?, al margen de, no sé, de estudios o de informes de cultura y tal, aparte del valor añadido que podía tener el edificio, había un valor que estaba por encima de todo, que era el valor del edificio realmente proyectado, ¿no?, que se proyectó en 1860, es decir, que el edificio realmente era un fondo de crujía, ¿no? A ello me puse, ¿no?, a rescatar ese elemento, ¿no? Entonces, la planta baja del edificio, esta es la planta baja del edificio del proyecto de ejecución, lo que recuperaba y despejaba toda la parte de, bueno, en realidad en los 3 niveles del edificio, pero en el nivel bajo se dejaba totalmente despejada y se hacía se ubicaba el atrio de entrada del edificio. Al mismo tiempo, hacia la calle San José, que es la calle que planteaba ese declive, planteábamos una especie de ochava contemporánea, o sea, una crujía que tenía un fondo que desempeñaba un papel complementario de la que planteaba la ochava hacia la plaza. Hacia la plaza, la ochava daba fachada a una serie de usos, a un espacio más estático, como es una plaza cerrada. Sin embargo, la ochava que nosotros planteamos, esta ochava contemporánea o esta crujía, planteaba una fachada más dinámica. De hecho, contenía una rampa que unía los niveles de la zona del edificio cultural. O sea, en planta baja una sala de exposiciones y en planta sótano un salón de actos, ¿no? O sea que realmente aquí en esta proporción, bueno, la rampa sube, en este espacio se contenía esa rampa que hacía que el espacio fuera menos estático, más dinámico, pero también tuviera una dimensión
que de alguna manera planteara ese muro grueso, ese muro de separación del edificio, del resto del edificio con respecto al espacio urbano. Esa dimensión tenía mucho que ver con este saliente que planteaba el edificio. Por lo tanto, dimensionalmente nos acercábamos mucho a ese desajuste que había. En las imágenes de proyecto, esa parte más apretada del edificio con respecto al suelo se planteaba como una especie de basamento en 2 plantas que albergaba la sala de exposiciones y el salón de actos, y medía la relación más intensa del edificio con respecto a la trama del pueblo, ¿no? En cuanto a medidas, etcétera, ¿no? Y luego sobre este elemento, sobre ese basamento, se disponía las 2 plantas del edificio administrativo, que se corresponde más o menos con esta sección. Aquí se vería la crujía, esta crujía que alberga la rampa, y arriba, como veis, serían 2 plantas de uso administrativo, 2 plantas paisaje, de despacho. Esta manera, ¿no?, de plantear las oficinas con respecto a esta perspectiva, ¿no?, que he explicado antes, ¿no?, la perspectiva del edificio en el paisaje, ¿no?, responde a la voluntad, ¿no?, de crear, de no ocultar las perspectivas sobre el paisaje, y al mismo tiempo de beneficiarse de la luz, de la luz tratada. O sea, actuaba como una especie de cortina de vidrio que desempeñaba la función de fachada de protección solar. Y aquí se puede ver cómo en la fachada, en las ochavas hacia la plaza, se albergan los usos más medidos, ¿no?, como puede ser alcaldía, pleno, etcétera, ¿no?, en planta primera, conjuntamente con la planta paisaje. Ese sería el efecto que se buscaba, ¿no?, el efecto en proyecto. En la planta alta tendríamos los despachos de grupos políticos, también, bueno, pues son despachos que están medidos dentro de lo que suponía el fondo, que era un fondo bastante escaso, de 3,5 metros, cohabitando también con esta planta paisaje al mismo nivel. Los niveles se respetaron. Lo que se buscaba, o lo que se pretendía, era un poco esto, ¿no?, la lectura de un edificio muy masivo hacia abajo, planteado de un edificio zócalo, que es el uso más público. Esto que llamábamos ochava contemporánea, por así decirlo, planteaba el dintel, un dintel acristalado, que invitaba al paso, y luego el edificio mucho más fronterizo, pero que se ligaba. O sea, es una obra húmeda, en el sentido de que era una obra de fábrica. Se realizó en hormigón, ahora veremos el proceso de materialización, y pretendía que fuera prácticamente el mismo edificio, ¿no? En la obra se procedió primero a la limpieza, a la demolición del edificio agregado, a la consolidación de la fachada, mediante un andamio estructural. Nos dimos cuenta que los muros portantes, que estaban hechos con argamasa, tenían muy poca consistencia, era muy pobre la fábrica, y la verdad es que planteaba un riesgo de colapso, con lo cual se protegió, bueno, se cubrió todo interiormente con una lámina de hormigón, una losa de hormigón aglutinado, que le daba estabilidad y firmeza a la fachada, que al mismo tiempo era el mismo elemento estructural, y se procedió a su vaciado. Como veis, esta medida es la que, bueno, se recuperó, porque estaba totalmente fraccionado este interior,
y es lo que el edificio en su intervención intenta poner de manifiesto en todas sus plantas. Es una perspectiva de obra donde se visualizan muy bien estos fondos. Bueno, el proceso de obra en seco, el suelo, ¿no?, correspondiente al trasdó de las bóvedas de la planta baja, bóvedas de arista, como se hizo todo el tema de apeo y el refuerzo. Una obra muy compleja en cuanto a que tenía, no era una obra grande, pero tenía un poco de todo, ¿no? Esto, cuando uno ve, aparte de la dirección facultativa, y encima de esto, con esa cara de alegría, a uno le da cierta tranquilidad, ¿no?, porque toda esta bóveda estaba fisurada, ¿no? Bueno, después la losa, en definitiva, es un proceso muy interesante, ¿no? Está bastante documentado. El trasdosado, bueno, y ya esta diapositiva a mí me gusta mucho porque se ve cómo se recupera, ¿no?, el trasdó de la fachada externa, ¿no?, que en la mayoría de los casos es interna y se desvela, ¿no?, y en una proporción importante la intervención recupera esa fachada, que en su momento fue una fachada, realmente, porque todos estos huecos estaban tapiados y se recuperaron. Bueno, pues todo el movimiento, teníamos un terreno muy malo, de formación de bolos y tal, que tuvimos también que unitar, etcétera. Esto es interesante porque tuvimos también que micropilotar para que todo esto no se nos viniera abajo, y en la coronación del pilotaje el muro de coronación era el arranque, conformaba el arranque del dintel, de este gran dintel que formaba, realmente tenía esa consideración, ¿no?, de crujía que he explicado antes. Partía de aquí, donde se originaba pues toda la parte de la escena, era un salón de actos, pero con vocación de muchas cosas, ¿no? Al final pues sirve para casi todo, ¿no? Entonces también tenía un peine de teatro hasta cierto punto que lo hacía compatible con esa actividad. Esta sería la cercha, una cercha de gran canto, porque se apoyaba en dos puntos, en una gran luz. Veis dimensionalmente cómo iba, lejos de construir, no solamente construía la fachada, sino también construía ese habitáculo, ¿no? Aquí todos muy contentos. El recubrimiento, o sea, esto al final era una estructura mixta necesariamente. En esta imagen podemos ver un poco la intencionalidad de la pieza, que intentaba anclar el edificio a esta zona, ¿no? En perspectiva cercana se medía con los aleros, ¿no? Había un primer tramo, que lo conformaba el antepecho, que después se hizo un alféizar que planteaba un elemento parecido a lo que era el alero de zinc de este primer tramo de calle, y luego a la parte superior de coronación, que ahora veréis, planteaba la altura, o se medía con la altura reguladora del segundo tramo de calle. Bueno, son fotografías de cómo se va conformando, cómo íbamos midiendo un poco la obra a medida que se iba haciendo, ¿no? Aquí ya, bueno, desencofrado. Este ángulo que conformaba este plano con este tenía 130 grados, muy parecido a los 135 de la ochava, o sea que había coincidencias interesantes, ¿no? O sea, ya cómo se conformaba la parte de lo
que llamamos nosotros cortina de vidrio, ¿no? O sea, la parte de la oficina administrativa, de las plantas de oficina paisaje. Bien, son fotografías de obra. Había una voluntad de que la cortina de vidrio marcara, mediante casi como un foseado, el encuentro o el desencuentro de la fachada histórica con la fachada del edificio. O sea, no hay encuentro, se produce, bueno, hay encuentro físico, sí hay, pero hay un desencuentro aparente, ¿eh? No se crea, la obra no crea un doble plano ahí. Sería esta, ¿veis? Bueno, los interiores. Ya a la hora de cerrar ya se ve lo inapropiado que podría ser un muro cortina en mitad de un centro histórico, ¿no? Y cómo la cortina de vidrio, aparte de solucionar un problema de insolación y permitir la permeabilidad visual, aparte, bueno, congraciaba de alguna manera un elemento tan duro, tan técnico, tan high-tech, ¿no? Como puede ser un muro cortina preciso, o bueno, no es exactamente un muro cortina, ¿no? En un enclave de una ciudad, de un conjunto histórico como este, ¿no? Este sería, bueno, el muro cortina aparente, y aquí, bueno, el replanteo de la cortina de vidrio, que en sí mismo es un muro que se arriostra solo, es decir, que no tiene ningún elemento metálico, ¿eh? Estos elementos que veis aquí recogerán vidrio arriba y abajo y serán los que arriostran en el sentido del viento y le da inercia a todo el paño. Ya están subidos. El tema de colocación fue muy interesante, la verdad es que fueron momentos bastante intensos en la obra. Se colocó, se hizo, ¿no? Que se mandó, me parece que desde Barcelona se hizo una ventosa especial, ¿no? Que además tenía forma de L. Aquí la parte de la L se quedó en el camión porque hacía que se planteara, que pivotara la pieza para sacarla de lo que es la caja del camión y ponerla en vertical. Eso, una pieza de 6 metros por 30, la verdad es que era muy complicado, y se hizo una pieza en L, se pivotaba, se ponía en vertical y se subía. Bueno, el proceso de montaje, cómo iba tomando forma, las perspectivas que se iban generando, ¿no? A medida que la obra iba avanzando. Claro, la verdad es que ahí hubo un cierto riesgo y, bueno, la cosa no iba del todo mal porque incluso en perspectivas más forzadas, más próximas, esta pieza no se comportaba del todo mal, ¿no? O sea, era una pieza que planteaba digamos, su no proximidad, ¿no? Planteaba, digamos, otro tipo de relación menos intensa con el enclave específico del edificio. Se remitía más a un paisaje o incluso planteaba, digamos, alguna mímesis con el cielo, etc. Los vidrios de esta pieza son vidrios que no tienen óxido de hierro, o sea, al final intentábamos que la pieza reflejara, más que producir el contenido propio de un material, que reflejara lo que había a su alrededor, ¿no? Bueno, ya veis un poco este efecto, ¿no?, de permeabilidad visual y de una fachada que tiene un componente oeste importante, como en una proporción muy importante se evitaba la insolación directa de una manera muy sencilla.
se barajaron algunos filtros porque si se tenía controlada cómo se comportaba la luz de fuera adentro, sí también era sumamente importante cómo esta pieza luego iba a plantear su visualización o su luminosidad, ¿no? Cuando estuviera ya encendida, etcétera, ¿no? Con luz artificial. Entonces la temperatura del color de la lámpara era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucha culpa este señor, Antón Amán, que nos ha hecho una mano aquí, en todo el edificio. Esto sería la parte de la crujía, lo que hemos visto en los despachos de políticos, como, bueno, hasta cierto punto es complicado. Bueno, el tema de la iluminación en despachos, todo esto, ahora veréis, fue subdividido de una manera que no lesionara la visión del trasdosado de la cubierta inclinada, y al mismo tiempo plantear algo también por los medios que teníamos, que eran unos medios bastante limitados, pues un tipo de iluminación que no permitiera eso, sino que ayudara a la comprensión de todo este tema. Bueno, también el tratamiento de la luz y bueno, ya lo que es los acabados, ¿no? Los acabados se pintó el hormigón, bueno, que fue era una decisión de proyecto, que los interiores de la crujía, los pavimentos. Bueno, aquí había el salón de actos, que no hemos dado ninguna imagen, cómo se iban revistiendo de lo que todo el techo, un techo de madera oscura. La fachada, cómo se comportaba esa cortina en diferentes momentos del día. Los acabados hasta cierto punto sencillos, ¿no? Es una pieza que no ha dado ningún problema. El mantenimiento, luego, la temperatura de color de la luz tiene mucho que ver también con el pavimento. Se optó por un pavimento industrial de madera para despachos y zonas administrativas, y aquí veis el efecto, ¿no?, de la permeabilidad hacia norte y la no permeabilidad o la opacidad hacia sur. Bueno, y el edificio tal como ha quedado, como quedó hace realmente muy poco, ¿no? Hace menos de 3 meses. Ese sería el efecto de la luz, de la temperatura que se adoptó. Esta imagen tiende a explicar un poco esto, ¿no? Se estableció un gradiente de terminación, ¿no?, que va desde lo que es la parte exterior de las ochavas, desprendiéndose un poco de todo el tema de moldura y yendo a lo que es la esencia, ¿no?, o la estructura fundamental de los huecos, mediante un lenguaje desprovisto de todo ornato, para casar con una estructura más contemporánea. Esta sería ya la dimensión de esa crujía, con la rampa que enlazaba la zona de exposiciones con la planta del salón de actos. La relación que existe, esa relación dinámica que yo buscaba que existiera entre lo que es la rampa y el entramado, ¿no?, en este caso la calle San José, que sería esta. Realmente uno ahí parece que el edificio continúa, ¿no? El plano de la exposición se establecía también, esta ventana ragada lo que hacía era medir esa altura media que tenía la calle. O sea, realmente lo que intentaba era proporcionar en altura al edificio con respecto a la altura reguladora media, ¿no?, que tenía. Por lo tanto, luego visualmente la visual era una visual de tejados, ¿no?, que es muy agradable.
En cuanto a las terminaciones, así el suelo era de las partes de despacho y administrativa era de madera, aquí se adoptó en la parte de exposiciones, como habéis visto, es una basaltina que tiene mucho que ver con el granito, ¿no?, que está compuesto la plaza, ¿no?, que con el uso es un granito bastante oscuro. Entonces, prácticamente no hay solución de continuidad en el pavimento. Son espacios públicos que tienen el mismo pavimento que la plaza. Este sería el salón de actos. Se diseñó con Figuera una butaca que iba más o menos con la idea de proyecto y con los materiales. Bien, y luego simplemente en la plaza, bueno, me di la licencia de abrir aquí porque realmente, aunque todas las ochavas tienen un cerramiento de madera y tal, pero son casi todos son edificios de vivienda, ¿no? Y en este caso, el edificio público debía de plantear esa permeabilidad también visual con respecto a lo que es el atrio de entrada, ¿no? Bueno, se pusieron unos textos, ¿no?, Ilustre y Ayuntamiento de Archidona. Aquí en este primer hueco hay una relación visual muy interesante. Aquí se puede medir también la distancia que hay entre la fachada posterior y esta, gracias a un orificio de entrada que nos permitía el paso desde la zona de control a una pequeña sala situada detrás, que era la sala de protocolo. Sería esta. Esta sería la visión que se plantea. El atrio de entrada, que no sé si se ve, se ha visto. En el atrio de entrada se coloca también, hay una parte de control donde está la policía, etcétera. Aquí hay un armero, en fin, un aseo, unos vestuarios, etcétera, ¿no?, que debían de situarse ahí. Claro, la única manera de situarla fue planteando un elemento, vamos, que actuaba más como mobiliario, ¿no?, y que no interceptaba lo que visualmente las crujías, ¿no?, de las bóvedas de arista, ¿no?, de la crujía. Sería la subida que se plantea a la sala de exposiciones, como he visto antes. Del desembarco del atrio partían dos escaleras. Una sería la escalera administrativa, que era la más evidente, se situaba en el eje de la entrada, y otra que era la subida a la alcaldía, ¿no? Sería, aquí colocábamos esta escalera que ahora veremos. Este es el atrio de entrada, esta sería la zona de alcaldía, todo dentro de la medida de la ochava. Esta sería la escalera, la zona de despachos de grupos políticos. Se les dotó de ese vidrio para plantear el no fraccionamiento, por lo menos aparente, porque yo hubiera preferido que no ponerlo, pero era una condición impuesta, que tenían que tener una cierta privacidad, y se hizo de esa manera. La escalera se resolvió los temas, todo lo que no era trascendente por el edificio, espacio cualificado, se hizo de una manera muy sencilla, ¿no? Aquí el pasamano era un chapón de 1,5 centímetros, las contrahuellas exactamente iguales, la iluminación de la escalera se hizo por un elemento que también se diseñó compatible con el cerramiento, con el tabique ligero. O sea que se estudió de una manera también sencilla, pero se estudiaron esas cosas para que no hubiera un exceso sobre lo que es la recuperación del edificio histórico, para que el edificio histórico en su proporción realmente pues se sobrevalorara, ¿no?, sobre una actuación más neutra.
Esto es un poco el resumen de la intervención, ¿no? Por un lado, la recuperación de un edificio histórico, por otro lado, el planteamiento anexionado de un edificio de nueva planta. Y esto sería la oficina paisaje tal como se quedó antes del mobiliario. Y bueno, y esto sería ya el edificio en esa percepción que antes planteaba, ¿no? En el sitio, en el paisaje o en la percepción lejana, ¿no? O sea, y bueno, eso es todo.